Gracias por seguir con nosotros. Tras formalizar el jueves la creación de una Reserva Nacional Estadounidense de Criptomonedas, Donald Trump organiza hoy viernes una cumbre dedicada a estos activos virtuales en la Casa Blanca. El presidente Trump será el anfitrión de la primera cumbre de criptomonedas que va a reunir a líderes de la industria para discutir regulaciones, stablecoins y legislación sobre reservas de Bitcoin, un sector que se ha tambaleado desde su llegada. Por eso hoy queríamos que se sentara con nosotros Nacho Fernández, experto en criptomoneda, muchísima gente queriendo saber qué es lo que va a pasar dentro del mundo cripto, cuáles son las mejores decisiones que hay que tomar y sobre todo qué va a pasar a raíz de esta cumbre. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Bienvenido. Hay muchísima gente que quiere saber qué va a pasar y que está esperando para escucharte en directo. ¿Cómo te encuentras? Bueno, un poco mareado, ¿no? Gracias por invitarme. De estos vaivenes del mercado, Bitcoin para arriba, para abajo, aranceles se ponen, aranceles se quitan y al final los activos de riesgo también son las criptomonedas aparte de la bolsa, ¿no? Sabemos un poco cómo están todos estos activos y les viene mal tanta volatilidad. Pero ahora te diré un Claro, poco más. claro que sí, Nacho. Bueno, pues buenos días, bienvenido aquí a este programa de Buenos Días Wall Street. Y estamos realmente esperando por ti desde hace unos minutos. La red social se volvió ahí realmente bastante movimiento, todos pidiendo que llegara Nacho. Así es que ya tenemos a Perfecto. Nacho aquí para hacerle algunas preguntas. ¿Qué te parece? Bueno, pues demasiada expectación, yo creo que para lo que hay que decir, que va a ser un poco preocupante, bueno, veremos. Bueno, vamos paso a paso. Donald Trump crea ayer una reserva estratégica de Bitcoin justo un día antes de la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca que se celebra hoy. Esta reserva estratégica de Bitcoin va a cambiar las reglas del juego. ¿Se va a convertir Estados Unidos en la potencia definitiva de Bitcoin, Nacho? Pues hace cuestión de 24 horas te diría que sí, que claramente, pero hemos conocido esta madrugada que Donald Trump finalmente va a crear esta reserva, pero con activos confiscados, con bitcoins incautados, no va a comprar ni un solo dólar de bitcoin. Y esto ayer por la noche ha hecho que el activo se desplomase un 5% en cuestión de 60 minutos. Es cierto que hemos recuperado, pero lo que se esperaba la gente no era precisamente eso. Hace meses recuerdo que se hablaba de comprar 1 millón de tokens, 1 millón de bitcoin, y finalmente esto no ha sido así. Así que, bueno, digamos que se ha diluido un poco todo ese FOMO, ¿no? Por esta Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin, aunque bueno, hay muchas cosas también esta semana que están haciendo que haya muchísima volatilidad. Uh -huh. Qué bien, sí, y realmente como tú lo acabas de mencionar, y lo podemos estar viendo en gráfica en un momento, lo vamos a ver, de que el Bitcoin estuvo en negativo. Afortunadamente ahorita ya está teniendo un pequeño repunte, $607 aumentando. Pero bueno, hablando sobre la cumbre de hoy, ¿qué podrá marcar realmente? ¿Habrá un tono en cuestión de las regulaciones de las criptomonedas por los próximos 4 años? ¿O qué medidas crees que serán lo que se llegará a concretar? Yo creo que en esta primera cumbre, ¿no? Esta summit, lo que se va a hacer es dar un discurso, dar un poco de transparencia, blanquear en el buen sentido, digamos, al sector cripto. No creo que se planteen medidas concretas, ojalá, porque no lo sé. Lo importante es que van a ir personajes muy importantes del sector como Michael Saylor, de Strategy, Uh -huh. como David Sachs, que es el zar de las criptomonedas, y bueno, también pues algunas otras influencias como el cofundador de Chainlink, que es otro proyecto. Entonces, no es solo de Bitcoin, digamos que todo el sector cripto está metido en esta cumbre, sobre todo las monedas, las criptomonedas que son americanas, ¿no? Tenemos monedas como, por ejemplo, Chainlink, AVAX, Sui, HBAR, Ripple, o sea, XRP, Cardano. Digamos que no solo va a ser a raíz de Bitcoin, sino que va a ser un poco encaminado al todo el sector cripto. Esto por una parte a mí me gusta, pero por otra parte también quizás diluye un poco toda esa euforia que tenía el sector por Bitcoin, que estamos viendo que está mezclando con otras cosas que no son tanto la filosofía del Bitcoin, ¿no? ¿Para qué nació Bitcoin? Que es una reserva de valor por su propia naturaleza. Entonces, digamos que, bueno, tiene blancos, también tiene negros, luces y sombras. Ujú. Oye, Nacho, te he escuchado decir a Donald Trump no le interesa que ganes dinero con Bitcoin o cripto. Es una afirmación que tú hacías recientemente en uno de tus contenidos y que contrasta mucho, ¿no? Con lo que viene promulgando Donald Trump, pues de querer en teoría compartir a Estados Unidos como la capital del mundo cripto y con ese summit que se celebra hoy. ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué eres tan claro? ¿Por qué dices esta frase que a mí poderosamente me llamó la atención, ¿no? A Donald Trump no le interesa que ganes dinero con Bitcoin o con cripto.
Por lo menos hasta el día de hoy lo que hemos visto es que desde que ha entrado Donald Trump ha habido un desplome brutal de Bitcoin que estaba por encima de 100.000 antes de febrero, ¿verdad? Lo que hemos visto son muchas medidas que para nada son de carácter liberal, son más bien proteccionista, que por supuesto supongo que mirará por el pueblo estadounidense, pero al final Bitcoin es un activo de riesgo que va ligado a la bolsa. Y si la bolsa sufre por ciertas medidas macroeconómicas y geopolíticas como aranceles a productos, a países específicos, los quitas, los pones. Esto no le acaba de gustar al inversor cripto porque siente una inseguridad que le hace tener miedo, y el miedo es lo peor en este sector, porque si la bolsa, la renta variable ya es volátil, Bitcoin y el resto de criptos, pues no te imaginas. Y por lo tanto, yo he dicho esa frase porque él lo ha dicho, ¿no? Hace unos días en su red social Truth y también en Twitter, no estoy mirando al SP 500, no estoy mirando el mercado para nada. Y se nota que no está mirando el mercado para nada. Entonces yo pues decía eso porque está repercutiendo mucho de lo que está haciendo a nivel legislativo y de medidas extraordinarias, ¿no? Se podría decir muy intervencionistas en el precio de Bitcoin. Bueno, sí, efectivamente, Nacho. ¿Y cómo crees que está afectando esta serie de cambios propiamente en las decisiones contradictorias de que Trump está haciendo sobre la política en cuestión de aranceles y todo cómo está afectando propiamente al Bitcoin? Bueno, yo creo que un poco lo que acabo de decir, si hay un cambio de narrativa, porque en la otra legislatura de Trump pasó que tuvimos también un inicio de legislatura duro, muchos aranceles, recuerdo, mucha legislatura de tariffs, de aranceles, y finalmente se alivió un poco a partir de marzo. Yo creo que lo peor ya lo hemos vivido, aquí me estoy mojando un poco, pero bueno, y que deberíamos ver algún tipo de recuperación, de alivio, ¿no? De relief en todos los mercados, no solo en Bitcoin, pero creo que al final el miedo ya ha pasado. Hace unas semanas estábamos en 100.000, pero hace unos días estábamos en 78.000, ¿no? Estamos bastante por encima de estos niveles. Repito que el pánico, la incertidumbre por cómo va a legislar, por cómo va a afectar al mercado de valores todos estos aranceles, es lo que ha hecho que se desplome el precio de Bitcoin en las últimas semanas. Como veis en la gráfica, hace cuestión de días estamos por encima de 100.000 y ha habido muchísima volatilidad. De hecho, ha habido de los peores días en cuestión de cambios, de caídas en monedas como Ethereum, que es la segunda moneda más grande, o otras monedas también como Solana, que se ha desplomado muchísimo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que si bien se pueden acabar estos aranceles dentro de poco, si bien Donald Trump la utiliza como una arma geopolítica para conseguir lo que quiere, en ese momento veríamos un poco de alivio y sí que tendríamos seguramente un Bitcoin por encima de los 100.000 para quizás abril o para mayo. Eso espero. Oye, Nacho, ahora que hablas de otras criptomonedas, ¿no? El domingo Donald Trump publicaba en las redes sociales, ¿no? Que ordenaría al gobierno que acumulase Bitcoin, Ethereum y otros 3 tokens, ¿no? Lo que provocó también una reacción negativa de la industria de las criptomonedas. O sea, ¿por qué? Esto, si nos lo puedes explicar, ¿no? Porque yo desde fuera que no entiendo mucho de cripto, entiendo que si abrazamos también a otros tokens o a otras criptomonedas, la reacción debería de ser positiva, ¿no? Pero no entiendo por qué se mira con recelo desde el inversor de Bitcoin. Justamente en ese momento tuvimos un pumpeo, tuvimos una subida justo cuando anunció que se iba a hacer una reserva estratégica, no solo de Bitcoin y Ethereum, sino también de XRP, de Cardano y de otra moneda que ahora mismo, de Solana también, ¿vale? El problema es que horas más tarde de ese domingo, del domingo pasado, que por cierto, hacer esto un domingo por la tarde con la bolsa cerrada es muy peligroso, ¿Por qué? horas ¿Por más qué? ¿Te lo tarde pregunto? anunció... ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso hacerlo en ese momento justo? Porque Porque también hay estás que medir los dejando... timings, ¿no? De Donald Trump. Es que aquí hay que tratar de entenderlo todo. Entonces Vale. me llama esto la atención. Un domingo la bolsa está cerrada y al final tú estás dejando una descorrelación entre la bolsa y Bitcoin y normalmente van de la mano. Y cuando tenemos un fin de semana, Bitcoin suele cerrar, también los futuros de la CME de Bitcoin se suelen cerrar y entonces se suelen dejar ciertos imbalances, ciertos gaps en el gráfico que se suelen cerrar. Si tú subes mucho un domingo o un lunes es probable que vaya a rellenar ese gap o más tarde en el tiempo. Por lo que para estas medidas siempre es mejor que se hagan entre semana, ¿de acuerdo? Pero como te decía, horas más tarde lo que vimos fue, el lunes por la mañana, más aranceles a productos agrícolas que no son estadounidenses, también a Canadá, redoblar el arancel del 10 al 20% a China,
aranceles a México, bueno, él recordó que se iban a poner el martes, el día 4, el día siguiente, y todo esto fue una bomba mediática que lo que hizo fue pánico, y el pánico es lo peor que le puede venir a un sector que es activos de riesgo, ¿no? Entonces, por eso tuvimos otra caída, que de hecho caímos más que el domingo y que el sábado, y que nos llevó a tocar los 80.000 otra vez, prácticamente 81.000, y esto, pues, no, aquí quien sufre, hay que decirlo claro, es el inversor minorista, es el retail que no sabe para dónde va esto, ¿no? Es un poco la jungla de Bitcoin y de las cripto, y exageradamente desde hace unas semanitas. Exacto, Nacho, y como tú lo has mencionado, la volatilidad que se ha estado viendo y que también influye durante los fines de semana. Voy a ir rapiditamente a ver y poner en pantalla las gráficas de cada una de esas compañías porque como te lo mencionaba, Bitcoin ya estaba subiendo y ahora nuevamente está en terreno negativo. Entonces, si podemos ver en pantalla, Bitcoin tiene una pérdida de 0.26% en este momento. Otra de las criptomonedas muy conocidas es Ethereum, que también está registrando pérdidas de 0.60%. Cardano, Cardano es más grande, 4.52% en este momento. Solana es el que está perdiendo menos, digámoslo así, 0.15%. Pero, sin embargo, todo se está manteniendo con gran volatilidad. XRP, otra criptomoneda también conocida, 1.84%. Entonces, estamos viendo realmente que hay mucha volatilidad. Estamos viniendo, digamos, de una semana horrible en el Bitcoin, que estamos hablando ahorita justamente de Bitcoin, ¿verdad? Pero normalmente aquí hablamos del mercado de valores también y pero volviendo al Bitcoin, que es el tema que estamos tratando junto contigo, a pesar de esa subida puntual que tuvo el domingo, como lo mencionaste, estamos más cerca de un ciclo bajista o se podría repetir lo del 2023 o incluso lo del 2024 en el verano. ¿Hacia dónde crees que se va a dirigir propiamente Bitcoin en los próximos días? Pues te voy a decir una cosa, porque desde hace unas semanas, digamos que la estacionalidad de Bitcoin se ha roto. También por estas medidas arancelarias, la bolsa debería haber tenido un buen mes de febrero por puras probabilidades, ¿no? Febrero suele ser de los mejores meses en rendimientos, tanto en la bolsa como en Bitcoin, como en todo el sector cripto. Marzo, de momento, está siendo más o menos neutral. Y lo que se está temiendo un poco la gente es una recesión en Estados Unidos. Y esto es lo que pasó un poco en 2022 y 2023 con esa inflación grande que obligó a los bancos centrales a subir los tipos de interés y luego pues la gente se creyó que iba a haber una recesión. De hecho, recesión técnica hubo 2 trimestres seguidos, finalmente no la hubo. ¿Es posible que pase esto ahora? Es posible, pero yo creo que no. Yo creo que no vamos a provocar ninguna recesión. Creo que se van a bajar los tipos de interés más de lo que cree Jerome Powell y la Fed. Y sí, estoy hablando de esto porque afecta a Bitcoin y afecta, de hecho, los mismos datos que hemos tenido hoy de desempleo han salido peor de lo esperado, 4,1%, y esto ha afectado positivamente a Bitcoin. ¿Por qué? Porque le da más margen a Jerome Powell para tener una excusa para bajar estos tipos de interés del dólar. Y esto a Bitcoin le gusta. A Bitcoin le gusta un dólar débil y a Donald Trump también. Entonces, sería un poco la excusa que tendríamos para tener un mercado alcista que se mantiene hasta finales de año. Si finalmente llega una recesión dura, pues sí, evidentemente tendríamos un mercado bajista por puro pánico, tanto en el mercado de valores como en Bitcoin. Pero por timing esto no cuadra ahora. Por lo menos hasta abril-mayo no veo que tengamos un mercado bajista como tal porque no cuadraría por meras temporalidades, ¿no? Simplemente, en mi opinión, aquí me he mojado un poco, pero tenemos que ir partido a partido, día a día, porque la cosa está muy tensa y las últimas semanas han sido muy volátiles. Bueno, hace poco entrevistábamos a Rafael González, él también es experto en cripto, y nos decía que el inversionista de Bitcoin, de cripto, es bastante impaciente. En los tiempos que estamos viviendo, con mucha incertidumbre, con decisiones de Donald Trump que cambian prácticamente dentro de un día para otro, temas aranceles, temas mercados, datos que estamos conociendo que no son muy positivos en la economía de Estados Unidos. En definitiva, en esta incertidumbre, ¿qué recomendaciones puedes dar a los inversores en criptomonedas? ¿Qué hay que hacer en este momento si tenemos cripto, si planteamos o si nos planteamos entrar en el mundo cripto? ¿Qué recomiendas?
Pues yo lo que recomiendo es no hacer muchos movimientos, no andar comprando y vendiendo cada noticia, porque precisamente eso es lo que quieren las manos fuertes. Los market makers y las instituciones lo que hacen es vender una noticia y comprar el pánico. Y el retail, el inversor minorista, hace totalmente lo contrario. Seguramente en el techo de los 94.000, cuando salió la reserva estratégica el domingo pasado de las monedas que hemos hablado antes, mucha gente compraría en el techo y después, con estas medidas arancelarias, vendería en el suelo. Lo mejor que puede hacer el inversor minorista es olvidarse del corto plazo, porque es muy difícil surfear. Evidentemente te puedes especializar, puedes ser experto en esto y ver un poco venir estas, bueno, digamos, expansiones de corto plazo e ir en sentido contrario, digamos, al rebaño. Pero es tan difícil que mi consejo siempre es olvidarte del corto plazo. Yo porque hago lo que hago y tengo que actualizarlo cada día, pero si no, me olvidaría de ello y si tengo Bitcoin desde hace 4 años, me despreocuparía. Miraría más de mes a mes o de trimestre en trimestre incluso, porque de nada sirve comprar en FOMO, en euforia, una noticia o vender en food, como se dice, o en pánico, ¿verdad? Por lo tanto, mi consejo sería distanciarte del gráfico horario, no estar atento todo el rato a estos cambios del corto plazo que hacen que vendas en pánico y que compres pues sin descuento, que compres arriba siempre. Siempre pasan estas cosas. Ujú, ujú. Wow. Nacho, te pregunto, ¿cómo crees o cómo viste tú que Donald Trump no mencionó nada de bitcoins en el discurso que fue el pasado martes? Ahora no habló nada de criptomonedas, incluso no mencionó nada tampoco de sus meme coins, lo de él y su esposa Melania. Bueno, yo creo que las meme coins, Trump y Melania, son eso, meme coins. Yo no voy a dar consejos ni desconsejos de comprar o vender, evidentemente, pero yendo a la raíz no hablo el martes de Bitcoin ni de criptomonedas en general, yo creo que simplemente no tocaba y que tocaba pues firmar ayer esa orden ejecutiva para la reserva estratégica de Bitcoin, que finalmente no ha sido como queríamos, no van a comprar Bitcoin, simplemente va a ser de activos incautados, y cuando va a hablar seguramente de más de criptomonedas y de Bitcoin va a ser esta noche o esta tarde, depende de cómo lo miremos, depende de qué horario estemos mirando. Creo que es a las 7:30 hora española, esa White House Crypto Summit, ¿no? Esa cumbre cripto. Veremos qué dice, pero es importante vigilar su discurso. Yo me gustaría que hablase más de Bitcoin y menos de otros proyectos, pero entiendo que no es solo de Bitcoin esta cumbre cripto. Pero tendremos personajes muy importantes que es muy relevante atender a su discurso. Michael Saylor, que se dedica básicamente a comprar Bitcoin y a Sí, levantar con deuda para comprar más MicroStrategy. Bitcoin. Ujú, ujú. Y otros Precisamente personajes. eso también, ¿no? Eso también. Te iba a preguntar, Nacho, la importancia, ¿no? de que algunas empresas también, como es el caso de MicroStrategy, bueno, ahora Strategy, haya invertido tantísimo a Bitcoin, ¿no? Haya echado el resto a Bitcoin. Habíamos visto que anteriormente algunas empresas, si no me equivoco, creo que Meta o Amazon hicieron una encuesta y al final pues como que no decidieron invertir en Bitcoin, pero sí que hay otras compañías que sí que lo están haciendo. ¿Vamos a ver esto de una manera más regular? ¿Crees que ya vamos a tener a Bitcoin un poquito como algo más cercano, algo más asequible, algo que no parezca que al final, pues bueno, es cosa de unos pocos? Desde el año pasado con los ETFs y su acogida de Bitcoin, la verdad que se ha convertido en un activo mucho más accesible, ¿no? La última vez que vine aquí creo que os hablé de que se estaba asignando en cestas de carteras de inversión, a lo mejor un 1%, 2%, en carteras de inversión de BlackRock y de otras empresas, de otros bancos de inversión, ¿verdad? Esto está haciendo un poco la inversión más al alcance de todos, sin embargo todavía queda mucho por hacer y vemos que la volatilidad está asegurada. Bitcoin es un activo estable, puede ser reserva de valor en el largo plazo, por supuesto, sí, pero no es un refugio ante la volatilidad, ante el peligro, ante la incertidumbre, como lo es el oro, por ejemplo. Ojalá algún día Claro. lo sea, pero Ujú. digamos que la naturaleza de Bitcoin, sus beneficios están en la escasez, en la descentralización y, digamos, en asegurar un poco una emisión concreta sin que sea inflacionario, ¿verdad? Es el valor de Bitcoin, incluso menos inflacionario que el oro, que se puede seguir minando, a pesar de que la demanda es mayor que lo que se mina, ¿no? Bitcoin se mina, pero solo van a existir 21 millones. Y esto yo creo que es lo que da valor de verdad a Bitcoin y bueno, es lo que tenía que decir. Gracias, No, Nacho. Gracias. perfecto, Te perfecto. quiero hacer una pregunta muy simple, propiamente para nuevas personas que están interesándose en los bitcoins. ¿Cuál es la diferencia entre una bitcoin y una meme coin?
Bitcoin, digamos que nació en 2008 a raíz de la última crisis financiera, esa que nos llevó casi prácticamente a la bancarrota mundial, ¿verdad? Y nació con una filosofía muy clara. No tiene dueño, no se pueden imprimir más tokens y otra meme coin cualquiera, o otra criptomoneda, no hace falta que sea meme coin, siempre hay una empresa detrás. Al final XRP es de Ripple, Cardano de la Fundación Cardano, Charles Hoskinson, Ethereum la creó Vitalik Buterin y muchas otras criptos que nada tienen que ver con la filosofía de Bitcoin. Siempre se puede especular que si Bitcoin lo creó la CIA, la NSA, lo que sea. A día de hoy es el único activo que por su naturaleza no se puede imprimir más. Repito, su naturaleza, digamos, sus beneficios están en la escasez y por eso nos hemos puesto todos de acuerdo en esta tecnología como reserva de valor. Bueno, pues la verdad que tenemos mucho por delante en el tema criptomoneda. La verdad que estamos esperando, ¿no? ¿Qué va a salir de esa cumbre? Ya para cerrar, te quiero preguntar una cosa y es, después de esa cumbre, de esa cima que hoy tenemos sobre criptomonedas en la Casa Blanca, ¿qué titular crees que va a salir de esa cumbre? O si crees que realmente es más una escenificación de decir Donald Trump quiere arropar, acoger a las criptomonedas que medidas concretas. ¿Cuál va a ser el titular de esta cumbre para ti? Bastante incertidumbre, la verdad. Yo creo que lo de hoy es un show, un buen show, me refiero. Va a ser un Ujú. discurso, va a ser una demostración de que Trump es pro cripto. Bueno, lo va a intentar demostrar, ¿no? Evidentemente, esto es de cara al inversor minorista, esto es euforia, esto hay que tener cuidado con ello en el corto plazo también. Pero evidentemente, ojalá alguien le convenza de encauzar un poco esa reserva estratégica, de que sí que compre finalmente Bitcoin, ¿no? Como os había dicho en un principio, y otras cosas. No creo que se planteen medidas concretas porque al final esto va a ser un speech continuo, una reunión en el que seguramente dirá Michael Saylor, do not sell your Bitcoin, no vendas tu Bitcoin y cosas así, ¿no? Yo creo que va a ser eso, un poco más un show de cara al público que una reunión a puerta cerrada con medidas concretas. Ojalá salga alguna, ojalá tengamos un cambio de narrativa en esa reserva, pero me da a mí que no va a ser así. Bueno, Nacho, que sepas que tienes el chat porque nosotros también emitimos en YouTube, además de estar en televisión, emitimos en YouTube y tienes el chat revolucionado, aquí la gente pidiéndote consejo. Y bueno, invitándonos a todos a que nos apuntemos, yo creo que tengo que ser la primera que me tengo que apuntar a Maestros Trading Academy. Cuéntanos un poquito también sobre tu proyecto, dónde te podemos encontrar, aquellos que estén como yo, que quieren entender de cripto, pero no terminan de entender todas las claves. Dónde podemos encontrarte, dónde te podemos escuchar, dónde podemos aprender de todo lo que sabes. Bueno, Maestros Trading es mi proyecto personal, pero lo tengo, digamos, dentro del canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver un poco el contenido, pues, que hago todos los días, me dedico a esto y Maestros Trading es un poco un paso más, ¿no? Si quieres dar un paso más, pues tendrías un poco el curso en la descripción de todos los vídeos, pero insisto, esto simplemente es, bueno, contenido para aquellas personas que quieren dar un paso más, aprender a invertir, aprender a ver lo que son los activos, también de macroeconomía, economía y, por supuesto, de una inversión de algo siempre que no necesites. Hay que incidir muchísimo siempre en este tipo de cosas, ¿no? Opera con precaución, no inviertas aquello que no estés, que necesites en el corto plazo, que no estés dispuesto a perder y estos típicos consejos. Pero la verdad que yo lo que diría a toda la gente es que primero estudie y no se ponga a perder dinero comprando y vendiendo en los peores momentos. Es un poco lo que hay que hacer al principio. Gracias, Nacho, por toda esta información que has traído el día de hoy. Y bueno, esperamos que nos vuelvas a acompañar porque seguramente va a haber más preguntas de personas que se están interesando por los bitcoins, que han visto este movimiento. Vamos a estar pendientes qué sucederá después de esta cumbre que está viviendo o que se está teniendo propiamente acerca de las criptomonedas. Así es que siempre este es un mundo muy amplio, las criptomonedas, y realmente nos gustaría saber de eso. Quiero hacerte una pregunta antes de irnos. ¿Aproximadamente cuántas criptomonedas existen en este momento? Pues yo diría que cientos de miles o millones no, pero yo creo que demasiadas.
Eso también está haciendo que se diluya la capitalización total y que hemos pasado de tener unas pocas criptomonedas a, en este ciclo cualquiera puede hacer una criptomoneda con su cara y con un nombre, y eso tampoco viene bien porque además estos proyectos pequeños me recuerdan a aquella película del Lobo de Wall Street y las inversiones en papel rosa, ¿os acordáis? Bueno, es parecido. Las memecoins de tan poca capitalización al final lo que hacen es diluir el dinero de todos y no va, digamos, a mejorar la calidad de las personas ni a ser de utilidad. Por lo tanto, yo creo que el hecho de haber tantas y tantas criptomonedas está desviando la atención y el foco de lo que es Bitcoin y de lo que son las pocas criptos que sirven de algo, ¿verdad? Y déjame que te añada una cosa, ¿no? Porque hace poco hemos vivido el CryptoGate, ¿no? Se puede decir con Javier Milei, con la famosa criptomoneda esta Libra, que hizo que miles y millones de personas perdiesen muchísimo dinero, ¿no? Me imagino que esto también afecta negativamente a la imagen del Bitcoin y de la criptomoneda, ¿no? Esto no nos ayuda para nada, ¿no? Exactamente, yo soy el primero que estoy criticando esto continuamente, sobre todo viniendo de la mano de Javier Milei. Yo creo que ha sido un poco engañado o no le han asesorado bien, no sabía dónde se metía, pero al final lo que ha resultado es en un robo, lo podemos decir así, de cientos de millones, ¿vale? Es una criptomoneda que él borró el tweet, de hecho, que en la que Sí, la sí. estaba promocionando, y el fallo es que él decía que era para mejorar la calidad de vida de los argentinos, nada más lejos de la realidad. Por lo menos el token de Trump y de Melania no han sido así. Ha dejado claro desde el momento que es una meme coin y que no tenía utilidad alguna. Pero lo de Javier Milei ha sido, la verdad, que bastante dañino para todos, además porque se ha hecho eco mundial y no ha venido nada bien para el inversor minorista, sobre todo porque ha perdido más confianza todavía, si cabe, durante las últimas semanas. Y además Argentina, que aquí alguna vez ha pasado algún compañero argentino experto también en cripto, es un mercado que abraza, un país que abraza bastante bien el mercado cripto, Argentina. O sea, así que... Exactamente. Nacho, te pregunto, ¿es muy común que bitcoins o monedas así, criptomonedas, perdón, entren, aparezcan y desaparezcan en un momento a otro, en cuestión de horas? Sí, eso se llama rug pull y sucede cuando suben, digamos, lentamente o bueno, o rápidamente en precio por capitalización, por compras de inversor minorista. Y lo que hacen los creadores de estas criptomonedas es fomear, ¿no? Meter euforia por las redes sociales a estos proyectos y cuando consideran, pues venden de golpe y como ellos tienen a lo mejor el 30-50% del circulante de esa cripto, venden haciendo que se pierda un 99,99% de precio de valoración en cuestión de segundos y a digamos, esta caída brusca se llama rug pull y es un robo, es básicamente robarle el dinero a la gente que ha puesto, pues eso, su dinero en algo que creía que servía para algo y también la gente no debería caer en este tipo de estafas porque son estafas. Ha habido muchísimas, hemos conocido hace poco también un influencer español, bueno, hace ya un año, que incluso creó 2 criptomonedas que se fueron a cero, ¿no? Y ahora tienen problemas judiciales, hay una macrodenuncia puesta también. Al final se están metiendo mucha gente en cosas que no se debería meter. Insisto, el consejo, primero, no inviertas dinero que no te puedes permitir y segundo, no vayas a cosas que no conoce nadie porque el 99% no sirve de nada, no tiene valor y nos hemos acostumbrado a invertir en cosas, ¿verdad?, que no tienen valor y esto no puede ser el valor. Lo tiene Bitcoin y quizás 4 criptomonedas más que den una utilidad, que den una funcionalidad, ya sean tokens que sirven para finanzas centralizadas o para otras cosas, ¿no? Pero aquello que tiene tan poca liquidez en el mercado, aquello que tiene tan poca capitalización, es tan volátil y, como digo, al final el 90% no sirve de nada. Bueno, y cuidado con, me ha dicho el primo de mi vecino, de mi amigo, que invierta aquí porque a él le ha ido fenomenal y no tener ni idea, ¿no? O sea, al final hay que estar informado y, por supuesto, hay que estar reeducado en este tipo de mundo de activo digital. Nacho, como siempre, ha sido un placer. Ahí estaremos siguiéndote en redes, en YouTube, por supuesto, también pendientes de Maestros Trading y de todo lo que aportas. Y bueno, te esperamos aquí porque ahora nos queda la reacción de lo que pase hoy. O sea, estamos en la previa, podríamos decir, del partido, que se juegue el partido y luego ver el resultado y lo que pasa, ¿no? Exactamente, pues mucha suerte para afrontar la jornada y muchas gracias por invitarme. Pues sí, aquí estaremos para analizar el resultado. Te invitamos. Un abrazo, Nacho, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, saludos. Bueno, pues vamos a ver qué deja de sí, ¿no? Este partido que se va a jugar en la Casa Blanca, esta cumbre, esta cima, este summit en torno a la criptomoneda, en torno al Bitcoin. Vamos a hacer una pausa, regresamos.